Ahora vamos a hablar acerca de los polígonos. Simplemente diremos que un polígono es una figura plana compuesto por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que cierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. Esto parece bastante complicado, pero es lo siguiente. Nosotros conocemos un polígono, por ejemplo un triángulo. Observen, tiene tres lados que son tres segmentos de recta y estos puntos donde se intersectan esos segmentos los llamamos vértices. Ahora, otro tipo de polígono puede ser el siguiente. Este es un polígono que tiene cuatro lados. En general se llama cuadrilátero. Y pueden haber demás lados. Por ejemplo, el siguiente. Puede haber uno que no tenga ninguna relación, como este. Este también es un polígono. Entonces observen, estos son polígonos que simplemente son segmentos de recta unidos entre ellos. Esos segmentos nos van a determinar una región en el plano. Observen que la región que nos determinan es la que queda dentro de ellos. Esa región más adelante miraremos que se va a llamar área dentro del polígono y miraremos cómo se halla esa área. Y estos lados nos van a determinar algo más en el polígono, que va a ser el perímetro. Eso también lo miraremos más adelante. Entonces, por el momento tenemos lo siguiente. Tenemos que esto es un polígono. Ahora, vamos a enunciar algunos básicos. Pues tenemos el triángulo que tiene tres lados. Tenemos el cuadrilátero. Este tiene cuatro lados. Tenemos el pentágono que tiene cinco lados. Y así sucesivamente podemos enunciar nombres para elementos que tengan tantos lados como queramos. Entonces tenemos eso aquí. Tenemos de 3, de 4 lados, de 5 lados. Ahora, estos polígonos tienen una clasificación. Observemos lo siguiente, volvamos a los ejemplos anteriores. Observen que en este caso pareciera que estos lados tienen casi que sus lados iguales. Entonces eso va a ser un tipo de polígono, mientras que observen que esto no tiene ninguna relación, ni sus ángulos ni sus lados. Entonces vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir un polígono regular y un polígono irregular. Un polígono regular, ¿qué es? En el cual los lados son iguales y los ángulos también. Ejemplo, un triángulo que tenga todos sus lados y sus ángulos iguales. Puede ser más o menos así. Más o menos esto tiene los lados iguales y los ángulos iguales. O por ejemplo, un cuadrado. Un cuadrado tiene todos los lados iguales y todos sus ángulos iguales. Entonces simplemente un polígono regular tiene todos los lados iguales y sus ángulos iguales. Ahora un polígono es irregular si no es un regular, es decir, o si no tiene sus lados iguales, por ejemplo este, o si no tiene sus ángulos iguales, por ejemplo este. Observen que este ángulo es más pequeño que este, sin embargo tiene los lados iguales. En cambio este tiene todos los ángulos iguales, son rectos, pero sus lados no son iguales. Estos polígonos son irregulares y estos son regulares. Ahora, para cualquier tipo de polígono vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la suma de los ángulos internos va a ser igual a ¿qué? A n-2 por 180, donde este n es el número de lados. Por ejemplo, si nosotros tenemos el triángulo, observen que el triángulo tiene tres lados. Entonces el triángulo, la suma interna de sus ángulos, nos va a dar n, que es 3 menos 2, o sea 3 menos 2 que es 1, por 180 nos va a dar 180. Vamos a anotarlo aquí. Tenemos que el triángulo, la suma de sus ángulos es igual a 180. Ahora, si es un cuadrilátero, o sea, tiene cuatro lados, observen que sería
4 menos 2 por 180. 4 menos 2 nos da 2 por 180. Esto es igual a 360. Entonces simplemente la suma de los ángulos de este nos va a dar 360. Así sucesivamente podemos hacer para cualquier polígono que tenga n lados. Entonces de esta manera sabemos cuánto mide la suma de los ángulos internos de un polígono. Observen que esto es lo que les dije en el video anterior, que vamos a obtener que la suma de los ángulos del triángulo va a ser simplemente 180. Entonces tengan en cuenta, en general se tiene lo que les dije, que la suma de los ángulos internos de los polígonos es n-2 por 180. Y ese n recuerden que es el número de lados. Por ahora tenemos aquí lo que vamos a decir acerca de los polígonos. En nuestro próximo video vamos a empezar a hablar de un polígono en particular bastante importante, que va a ser el triángulo. El triángulo va a tener unas propiedades bastante interesantes. En nuestro próximo video comenzaremos entonces a hablar del triángulo.